soy Alberto López, mi nick en internet es Cleal. Voy a impartir el tercer volumen de la charla Lo que el ojo no ve, que va a ser pues, de corte similar a las dos anteriores. Va a ser sobre todo curiosidades de carácter visual o que están muy dentro de lo que es la propia película, pero que se nos escapan porque vamos a decir que son bastante peculiares de observar y si no vas a buscar esa información, pues no lo conoces, ¿no? Unas igual las conocéis, otras no, vamos a ir descubriendo. Yo he descubierto varias a la hora de escribir el guión de esta charla. Y bueno, como siempre, va a tener formato de concurso. Os voy a hacer un total de 10 preguntas tipo test, vais apuntando las respuestas en los folios y cuando os pregunte por segunda vez, pues tenéis que levantar la mano para indicar cuáles son vuestras respuestas. El ganador se va a llevar uno de esos dos premios sorpresa. Uno pone For Your Eyes Only, otro pone Top Secret. Escogéis uno y el otro, que también será premio sorpresa, quedará para el Kahoot que vamos a hacer después de 30 preguntas. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar con la primera de las películas, vamos a avanzar hasta Sin Tiempo para Morir del año 2021, que es la última que hemos tenido hasta la fecha. Y bueno, pues en Agente 007 contra el Doctor No del año 62, resulta que hay alguna que otra ocasión en la que se puede llegar a apreciar el famoso tatuaje que tenía Sean Connery en el brazo derecho, que es una especie de ancla, y que normalmente pues, se le maquilla precisamente para que no se le vea en ninguna de sus películas, ¿no? Bueno, pues resulta que en alguna escena de Doctor No se le puede llegar a apreciar. Por ejemplo, en esta escena en la que Honey Rider, ya sabéis que le moja los brazos para quitarle de encima a los mosquitos, y ahí se llega a apreciar, si nos fijamos, que claro, al mojarle el brazo con agua, pues debieron quitar el maquillaje que les suelen poner. Bueno, pues ahí tenemos una pequeña curiosidad de esta primera película de la saga. Vamos con la segunda, Desde el amor, del año 63. Y bueno, pues aquí hay que comentar que sorprendentemente al director Terence Young no le gustaban las piernas de Daniela Bianchi a pesar de haber sido Miss Italia, y por eso aquí tiró de su doble. Le gustaban más las piernas de la doble, y aquí en la escena famosa del periscopio tenemos no a Daniela Bianchi sino a su doble. Sin embargo, luego cuando había que rodar la escena, en la que ya sabéis que durante un par de pasos la vemos desnuda a Tatiana Romanova, ahí fue la propia actriz italiana la que se negó, y entonces ahí tuvo que utilizar a la doble de Daniela Bianchi. Lo que pasa es que no se llegó a dar esta información, claro, porque a los productores les gusta fomentar un poquitín el morbo de la escena para el público, para que el público vaya a verlo, y ella durante toda su carrera cinematográfica tuvo que desmentir que apareciera desnuda en Desde Rosa con Amor. Le dio mucha rabia el tema ese, porque tiró de la doble, no quería aparecer desnuda en pantalla. Vamos con la tercera película Bond de Sean Connery, James Bond contra Goldfinger, del año 64. Y hay que comentar que en el desenlace estaba previsto añadir una pelea más, aparte de la que tiene con Goldfinger en el avión. Se enfrentaba también a un guardia coreano, pero eso se acabó descartando. Lo que pasa es que en la película final se llega a apreciar en algún fotograma a ese guardia coreano. Por ejemplo, en este fotograma vemos que está ahí tumbado en el suelo después de haber sido derribado por Bond, ¿no? Esto ya es el último tramo de la secuencia, cuando ya Bond se va a acercar a la cabina para ayudar a Pussy Galore con el tema del aterrizaje. Y bueno, pues ya digo que hay algún que otro fotograma que se puede llegar a apreciar el hecho de que se rodó esa segunda pelea, ¿no? Pero igual por tema de ritmo narrativo dejaron solo el combate con Goldfinger para que la película pues durara un poquito menos. Normalmente ese es el motivo por que se suelen quitar este tipo de secuencias. Vamos a ver la secuencia entera y vais a ver que hay por ahí algún otro fotograma en el que se puede ver a ese personaje, pero hay que estar muy atento. Celebro tenerle a bordo, señor Bond. Mi más cordial enhorabuena por su ascenso, Goldfinger. ¿Almuerza también en la Casa Blanca? Dentro de 2 horas estaré en Cuba y usted habrá obstaculizado mis planes por última vez, señor Bond. Resulta muy peligroso disparar en los aviones. Ya se lo advertí a Pussy. Por cierto, ¿dónde está? Me ocuparé de ella luego. De momento está donde debe estar, en los mandos. Pussy, ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Goldfinger? tocando un arpa de oro. Es inútil.
si os habéis fijado, pero se le llega a apreciar otra vez a ese guardia coreano cuando está James Bond sentado y Goldfinger señala a la cabina. Ahí se llega a ver un brazo de ese guardia coreano detrás de Goldfinger. Hay pequeños, ya digo, fotogramas en los que se aprecia la presencia de ese personaje. Vamos con la cuarta película Bond de Sean Connery, Operación Trueno, del año 65, y aquí ya sabéis que hay una reunión de Spectra en la que hablan de diferentes operaciones, ¿no? Bueno, pues una de ellas es real. La que dice este personaje del robo del tren de Glasgow es un robo auténtico que hubo en esta época en Glasgow en los años 60, que robaron dinero de un tren que llevaba dinero, y bueno, pues aquí pone como que Spectra ha sido el consultor de ese robo, el que ha proporcionado los datos necesarios para que esos ladrones pudieran llevar a cabo el robo con éxito. Metieron ahí un dato real, como ocurre en otras ocasiones, y bueno, pues esto luego ha habido película y otras adaptaciones. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, hubo cómic. Este cómic le he comprado yo, Asalto al tren de Glasgow. La verdad es que está muy chulo porque retrata bastante fiel los hechos, a pesar de que tiene un estilo así caricaturesco, pues no tiene nada de comedia, es el robo tal cual fue, pero en formato cómic. Le digo que es un acontecimiento bastante llamativo, fue un robo bastante sonado y por eso pues le quisieron hacer la referencia en la película. Vamos a con la primera pregunta del concurso, que tiene que ver con la Operación Trueno, que es ¿a qué hace referencia Bond con la frase en otro tiempo, en otro lugar, cuando se despide de Patricia Ferry? A una serie de televisión. B, a una película. C, a una novela. O D, a una obra de teatro. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿tenemos todos? Venga, A una serie de televisión. Ningún voto. B, a una película. Un voto. C, a una novela. 2 votos. Y D, a una obra de teatro, un voto. Bueno, pues la respuesta correcta es a una película. Punto para Iker, cógete un punto. Y bueno, pues esto hace una referencia a una película que había hecho Sean Connery, Another Time, Another Place, en otro tiempo, en otro lugar, que aquí se tituló Bromas de Inquietud, del año 58, una de las primeras que hizo Connery en su etapa americana, en este caso con Lana Turner. Vamos con Solo se vive 2 veces, del año 67, y aquí, bueno, pues ya sabéis que originalmente el productor canadiense Harry Salman escogió a un actor polaco para interpretar a Blofeld que se llamaba Jan Wedich. Aquí le podéis ver. Bueno, pues llegaron a rodar con él un par de días hasta que dijeron el director Louis Gilbert y el productor Cavi Broccoli que no valía para el personaje, parecía una especie de Papá Noel, justo lo contrario que lo que estaban buscando, no era nada amenazador, y dijeron hay que reemplazarlo, hemos perdido 2 días de trabajo, pero esto hay que reemplazarlo, pero ya. En este caso Harry Salman no acertó, hay otras ocasiones que sí que ha acertado Harry Salman a la hora de elegir actores, pero en este caso no acertó en absoluto. Y bueno, pues después de 2 días le sustituyeron, como sabéis, por Donald Pleasence, que se convirtió pues, en el Blofeld más icónico, el que más ha sido parodiado, sobre todo por las películas de Austin Powers, con esa cicatriz y demás, y encima calvo, quedó muy bien, mucho más amenazador, ¿no? Pero de todas formas quedó rastro de la presencia de Jan Wedich en la película, que eso es lo que venimos a ver aquí, porque es lo que el ojo no ve. Bueno, pues en un par de fotogramas se le llega a ver el pelo, como vemos aquí en este plano, de tal forma que lo combinaron luego con el metraje que hicieron después con Donald Pleasence. Igual eso, por motivo de ahorrar en filmación, todo lo que pudieron aprovechar en el que no se viera al personaje, lo aprovecharon. Bueno, pues ahí veis a Jan Wedich en Solo se vive 2 veces. Se puede decir que, técnicamente hablando, apareció en la película. Vamos ahora con la película de George Lazenby, 007 al servicio secreto de su majestad, del año 69. Y bueno, pues en la larga de la serie ha habido ocasiones en las que se ha citado a libros. Hay frases que no son frases de diálogo escritas para la película por el guionista, las sacan textualmente de otros libros. Bueno, pues aquí James Bond ni más ni menos que cita a la Biblia, porque esta frase que dice aquí a Draco, su precio va más allá de los rubíes, procede de la Biblia. Luego es verdad que añade lo de, también está por encima de 1 millón de libras en oro, que es lo que le había prometido Draco, pero esa frase pues viene de la Biblia, es bastante curioso, ¿no? Vamos con la segunda pregunta del concurso. ¿En cuál de estas escenas se hace referencia a James Bond contra Goldfinger en la película de Lazenby? A. En la escena rumbo al despacho de Draco. B. En la escena del rescate de Tracy. C. En la persecución de coches. O D. En la pelea de la cabaña. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos todos? Venga, vamos. A. Rumbo al despacho de Draco. 1, 2, 3. B. Rescate de Tracy. Nada. C. La persecución de coches. Nada. Y D. La pelea de la cabaña. No me gustó la de la cabaña, pero La de la cabaña. que no me sonaba ninguna. Bueno, pues lo vamos a ver ahora, que es que bueno, coger puntos y vemos ahora una persona que está barriendo y silba la canción de Goldfinger.
Tienes razón. A mí hay que recordarse esta era un poco más fácil porque se Es ve verdad, es verdad, sí. cuando ves la película. Vamos a ver la escena. Bueno, pues vamos ahora con la sexta y última película que hizo Sean Connery para Lion, Diamantes Paternidad, del año 71. Y aquí hay que comentar que Leonard Bart, que interpretó a Sadie Tree, no era monologuista de Las Vegas, pero encaja muy bien su elección porque sí que es verdad que era comediante, pero ya había hecho cosas de actor, ya había trabajado en cine, había trabajado en televisión, está muy bien escogido. Y bueno, pues aquí la curiosidad está que su nombre hace referencia a un auténtico artista de Las Vegas que en vez de Sadie Tree se llamaba Siki Green. Entonces viene un poquitín ahí la referencia, era muy famoso allí en los espectáculos de Las Vegas. Y otra curiosidad relacionada con esta misma escena es que durante muchas décadas se dijo que la famosa actriz Valerie Perrin interpretaba a esta corista rubia que está a mano derecha de Leonard Bart, y ella lo ha desmentido a lo largo del tiempo. En todas las fuentes de información decían que había debutado interpretando a esta corista en pantalla grande en Diamantes Paternidad, y esta actriz, que llegó a ser nominada al Oscar en una ocasión, dijo que no, que en realidad era Pat Hill, que era una auténtica corista de Las Vegas. Esa sí que trabajaba allí y está, digamos, interpretándose a sí misma, por así decirlo. Vamos con la primera película de Roger Moore como James Bond, 007 Vive y deja morir, del año 73, y aquí de nuevo vamos a ver una frase de James Bond en la que cita un libro. No es una frase escrita en concreta para los diálogos, que es esta: debe conducir al último refugio de un granuja, en referencia al monorail que tiene Kananga y que le puede servir tanto para escapar como para transportar la droga, ¿no? que decían los diálogos. Y entonces va Roger Moore, va a Bond, y le dice: debe conducir al último refugio de un granuja. Bueno, pues esto ¿de dónde viene? Viene de esta biografía, The Life of Samuel Johnson, donde una de las frases de esta persona era: el patriotismo es el último refugio de los canallas. De ahí viene la frase de James Bond en esta película. Y bueno, pues comentar que esta es una de las biografías más exitosas de la historia, según se dice, y cuenta pues la vida de Samuel Johnson, que era un famoso escritor británico del siglo XVIII. Se le reconoce sobre todo porque fue el primero que escribió el primer diccionario de lengua inglesa. Entonces, por ahí viene un poco el éxito de esta biografía. Vamos con la segunda película Bond de Roger Moore como 007, El hombre de la pistola de oro, del año 74. Y aquí hay que comentar que en el borrador, los borradores del guión, originalmente James Bond usaba una cámara con gadget, ¿vale? Ocurría que Q iba al aeropuerto de Bangkok, en Tailandia, para reunirse con James Bond e integrar este gadget, y lo que hacía este gadget era emitir un gas que solidificaba cualquier objeto. Era como muy de ciencia ficción, muy futurista, y no me extraña que haya sido eliminado. Y bueno, pues en los diálogos James Bond se burlaba de Q porque decía que seguro que no puede hacer una foto, y efectivamente no podía. Solo podía hacer lo de solidificar objetos, y era un poco la típica broma que hacía James Bond a Q. Bueno, pues de esto queda un vestigio en pantalla en el taller de Q, porque hay una cámara con gadget. Vemos esta cámara de fotos que al lanzar una foto explota esa tapia. Bueno, pues digamos que eso es un poco vestigio de los primeros borradores de guión de la película, aunque es una función completamente distinta a esa que he comentado del gas solidificador, ¿no? Vamos con la tercera película Bond de Roger Moore, La espía Bond, del año 77, y aquí hay una referencia oculta en la canción Nobody Does It Better de Carly Simon. Cuando dice Sweet Baby, You Are the Best, pues nos encaja bien porque está hablando, como sabemos, una canción que está cantada desde la perspectiva de Ania Masova. De hecho, la novela se titulaba El espía que me amó, la que hay en España, pues cambiaron la traducción porque es distinto. Pero bueno, en este disco vemos que curiosamente la carátula pone El espía que me amó, que es el título de la novela, ¿no? Bueno, pues esto de Sweet Baby, You Are the Best, que queda bien porque estás elogiando a James Bond a lo largo de toda la canción, en realidad es un guiño al marido de Carly Simon de aquel entonces, que también era cantante, que era James Taylor, porque el mote que tenía esta persona era Sweet Baby James. Le llamaba de esa forma y le quiso referenciar de esa manera en la canción. Vamos ahora con la cuarta película Bond de Roger Moore, Moonraker, del año 79, y bueno, aquí ya sabéis que hay muchos guiños a películas de ciencia ficción, porque esta película pues, surgió, como sabemos, a raíz del éxito de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, titulada en aquel entonces, en el año 77, el episodio 4, y decidieron pues, aprovechar la ocasión para hacer referencias, y muchas de ellas ya las vais a conocer, pero ha habido otras que igual no, y por eso las quiero comentar en esta charla. Yo de hecho he descubierto algunas. Por ejemplo, esta se ve muy fácil en la película, que es cuando se va a producir la cacería de los faisanes,
suena con una corneta las primeras notas del tema famoso de 2001, Una odisea del espacio, que a su vez es referencia a Así habló Zaratustra, de Strauss. Esas notas con las que va a comenzar la cacería. Bueno, pues aquí tenemos un guiño a una película de ciencia ficción. Otro guiño también musical lo tenemos aquí, cuando James Bond pulsa este panel de control del Laboratorio Secreto de Venecia, toca las 5 notas que compuso John Williams para Encuentros en la tercera fase, la película de Spielberg, también muy famosa, muy exitosa, del año 77. Y luego hay otra que yo no conocía, que es esta. Hay lámparas Sorella en varios decorados de la película, como por ejemplo aquí, en la estación de Drax, cuando ya sabéis que Hollywood Head desactiva ese sistema antirrastreo que tiene la guarida. Bueno, pues ¿de dónde viene esto de las lámparas Sorella? Pues viene de aquí, de la serie de televisión Espacio 1999, que tuvo bastante éxito entre los años 75 y 77, y es una referencia a esta serie también de ciencia ficción. Y tenemos todavía otra referencia más, porque en el combate final, la batalla final en el espacio, uno de estos astronautas americanos se identifica como líder rojo. Bueno, ¿esto a qué nos viene a la cabeza? Pues rápidamente al líder rojo de la batalla de Yavin, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, fijaos que hay incluso 4 referencias a la ciencia ficción en la misma película. Yo estas 2 últimas, la verdad es que no las conocía y las he descubierto al escribir el guión de esta charla. Vamos ahora con la quinta película Bond de Roger Moore, Solo para los ojos, del año 81. Y aquí hay que comentar que John Hollis interpretó a Blofeld, y esto pues tiene una serie de curiosidades, ¿no? Por un lado, que es un actor que siempre interpreta a personajes calvos, entonces les venía muy bien para que hiciera del Blofeld calvo de Solo se ha ido 2 veces. No quisieron referenciar, curiosamente, al de Diamantes para la Eternidad, quisieron al más icónico, que era el de Solo se ha ido 2 veces, entonces este actor pues era británico, les pillaba así a mano para el rodaje allí en Inglaterra de esas escenas del helicóptero. Y esto tiene un guiño vamos a decir, una conexión, mejor dicho, con Casino Royale. Ya tuvimos a este actor en la saga Bond, lo que pasa es que en esta película externa a la saga de la Eon, porque interpretó a este monje budista que se despide con una serie de gestos, vamos a decir, pobalicones, cuando Matabón, la hija de James Bond, le dice que ya no requiere de sus servicios. Bueno, pues tenemos ahí a John Hollis en otra película de James Bond. Y luego también conecta con Star Wars, porque es Lobot en el Imperio Contraataca, el famoso ayudante cyborg de Lando en la Ciudad de las Nubes, y es su película más famosa porque todo lo que ha hecho esta persona, sobre todo son papeles secundarios, pero siempre personajes calvos, ¿no? Otra curiosidad relacionada con esto es que su voz no es la suya, es la de Robert Rietti, que ya ha trabajado varias veces en la saga de James Bond doblando actores que tenían acento. Por ejemplo, esta persona dobló al Emilio Largo en Operación Trueno o al Tigre Tanaka en Solo se ha ido 2 veces. Y además se le ve en pantalla, como vemos aquí, en la escena del casino de Al servicio de Su Majestad. Es el jefe de sala que está a punto de expulsar a Tracy del casino porque no va a pagar la deuda que tiene. Bueno, pues Robert Redford, ya digo, fundamental en la saga Bond, sobre todo, ya digo, a nivel de doblaje. Y otro detalle relacionado con Blofeld es que tenemos la cabeza de Blofeld en esta escena en la que Smithers le aplasta con su brazo escayolado, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, pues resulta que tuvieron que hacer un muñeco para el Blofeld que lanza James Bond desde el helicóptero por la chimenea, evidentemente no podían lanzar al propio actor, y entonces hicieron un molde de John Hollis para ese muñeco. Bueno, pues resulta que hicieron varios duplicados y uno de esos duplicados lo utilizaron para esta escena. Entonces, técnicamente hablando, se puede decir que Smithers aplasta la cabeza de Blofeld. Vamos ahora con la tercera pregunta del concurso. ¿En cuál de estas escenas de Solo para sus ojos se hace referencia a la espía que me amó? A. En el asesinato de González. B. En el prólogo. C. En la llegada de Gogol. O D. En el taller de Q. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿habéis puesto ya las respuestas? Venga, vamos. A. El asesinato de González. Ningún voto. B. El prólogo. Un voto. C. La llegada del Gogol. Ningún voto. Y D. El taller de Q. 3 votos. Bueno, pues la respuesta correcta es el taller de Q. Punto para vosotros 3. Y ahora vamos a ver la escena en la que ya sabéis que Q tiene que pulsar un panel de control para acceder a la sala del identigrafo. Y luego James Bond, para hacer la broma, toca 2 notas más. Bueno, pues esas notas son las de la canción Nobody Does It Better. Vamos a escucharlo. Ni creo que usted en el fondo las encuentre divertidas. Por supuesto que no.